En el corazón de Dakota del Sur se encuentra un paisaje donde antiguos mares cubrían la tierra y ahora se alzan monumentos de piedra que perforan el cielo. Este lugar cuenta historias que abarcan 60 millones de años, donde huesos fosilizados de criaturas extintas descansan bajo capas de tierra. Pero este no es solo un museo de piedra y hueso. Es un lugar donde el drama de la supervivencia se desarrolla a lo largo de 4 actos distintos, cada temporada con sus propios personajes, sus propios desafíos, sus propios magníficos espectáculos de vida que persiste contra todo pronóstico. Bienvenido al Parque Nacional Badlands, donde sobrevivir es difícil y cada criatura que habita aquí ofrece resistencia. En invierno, las tierras baldías se transforman en un mundo alienígena, donde solo las criaturas más resistentes se atreven a aventurarse. Pero aquí el invierno no es solo frío, es una prueba de voluntad. Las fuentes de agua se congelan, obligando a las criaturas a recorrer kilómetros en busca de la esencia líquida de la vida. Las tierras baldías se extienden infinitamente en todas direcciones, un laberinto de cañones y colinas que en invierno se convierten en corredores de fuertes vientos y nieve a la deriva. Antiguas capas sedimentarias, expuestas y erosionadas durante millones de años, crean un paisaje tan accidentado e implacable. Sin embargo, la vida persiste aquí, no a pesar de la dureza, sino gracias a ella. La misma extrema de este entorno ha forjado criaturas de una adaptación tan notable. Con el telón de fondo de los acantilados nevados que se alzan como antiguas fortalezas sobre el suelo de la pradera, un magnífico carnero se alza sobre una cornisa. Sus enormes cuernos curvos, pulidos hasta alcanzar un brillo oscuro tras innumerables batallas, captan la tenue luz del sol invernal mientras contempla sus dominios con ojos que han visto 20 inviernos en este paisaje implacable. El borrego cimarrón de las tierras baldías ha desarrollado pezuñas como ningún otro ungulado del continente. Cada pezuña es esencialmente una herramienta especializada para trepar, con un borde exterior duro que proporciona agarre en los bordes de las rocas y una almohadilla interior más blanda que se adapta a los contornos de las superficies de piedra. Mientras nuestro carnero demuestra esta maravilla evolutiva, desciende con cuidado por un acantilado casi vertical, calculando cada paso con la precisión de un escalador y poniendo a prueba la integridad de las cornisas cubiertas de hielo con cada colocación de sus pezuñas. El invierno obliga a estas ovejas a una existencia que parece desafiar la física. Cuando las ventiscas aúllan en la pradera, arrastrando la nieve horizontalmente con tanta fuerza que arranca la corteza de los árboles, los borregos cimarrones no buscan refugio en valles donde el viento podría ser más suave. En cambio, ascienden más alto, buscando las cumbres azotadas por el viento donde la nieve no se acumula, donde el aire ártico constante mantiene las rocas relativamente despejadas de hielo. Aquí, en precipicios que desafiarían a montañeros experimentados, las ovejas dan a luz a corderos que deben aprender a sortear desniveles de 300 metros antes de poder siquiera correr correctamente en terreno llano. El carnero se detiene en su percha, con su enorme pecho subiendo y bajando mientras escruta el horizonte en busca de señales de la manada. Bajo él, las tierras baldías se extienden como un océano helado de piedra, y cada colina y aguja proyecta largas sombras sobre la pradera nevada. En invierno, la búsqueda de comida se convierte en una búsqueda del tesoro de proporciones épicas. Las hierbas que alimentaron a la manada durante el otoño ahora yacen enterradas bajo pies de nieve, accesibles solo en lugares donde el viento implacable ha erosionado el suelo. Nuestro carnero comienza su descenso hacia uno de esos lugares, pero para llegar a él debe sortear una serie de cornisas conectadas por brechas que requieren saltar abismos donde un paso en falso significa una muerte segura. La inteligencia necesaria para este estilo de vida se hace evidente a medida que el carnero se acerca a cada obstáculo. Se detiene, calcula la distancia y la trayectoria, prueba la estabilidad de su punto de lanzamiento con pequeños movimientos de sus cascos, y solo entonces se lanza a saltos que lo llevan a través de espacios que parecen imposibles para un animal de más de 150 kilos. Esto no es un comportamiento imprudente.
Es el resultado de millones de años de evolución que han creado una criatura capaz de sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes de Norteamérica. A medida que el invierno se profundiza y el alimento se vuelve aún más escaso, los machos se involucran en batallas que pueden durar horas. Sus enormes cráneos chocan con fuerzas que romperían el concreto, todo por el derecho a acceder a un pequeño trozo de pasto expuesto al viento o a una oveja lista para reproducirse. En las zonas más altas de las tierras baldías, donde incluso el borrego cimarrón rara vez se aventura, una criatura se mueve como un espíritu a través de la nieve. La cabra montés es quizás el ejemplo máximo de adaptación a terrenos extremos. A diferencia del borrego cimarrón, con sus cuernos curvos y espectaculares, las cabras montés poseen cuernos rectos, como dagas, y un pelaje denso. Una cabra se abre paso a lo largo de una cornisa. Su pelaje invernal se ha vuelto tan denso que parece estar usando una parca de piel. Cada pelo hueco y lleno de aire aislante que mantiene estable su temperatura central, incluso cuando el viento frío cae a niveles que matarían a la mayoría de los mamíferos en minutos. La estrategia de la cabra montés para sobrevivir en invierno difiere de la del borrego cimarrón. Mientras que las ovejas descienden para encontrar zonas de alimentación despejadas por el viento, las cabras montés suben más alto, buscando los terrenos más extremos donde la competencia es inexistente, simplemente porque ninguna otra criatura puede sobrevivir allí. Han desarrollado la capacidad de digerir líquenes y musgos que crecen en las paredes rocosas, raspando estas plantas primitivas de superficies verticales con lenguas que pueden extenderse varios centímetros y son lo suficientemente resistentes como para extraer nutrientes de lo que parece ser piedra desnuda. La nieve se arremolina a su alrededor con tanta fuerza que no puede ver nada, pero la niñera sigue caminando con confianza, guiada por el recuerdo de la tierra como un GPS. La estructura social de las cabras montesas en invierno revela otra faceta de su notable adaptación. Mientras que la mayoría de los animales buscan la compañía de sus congéneres para obtener calor y protección, las cabras montesas suelen viajar solas o en grupos muy pequeños, dispersándose por los vastos sistemas de acantilados para evitar el sobrepastoreo de la escasa vegetación de las alturas. La comunicación se produce mediante sutiles balidos que se transmiten kilómetros en el aire, lo que permite a los individuos dispersos mantener el contacto sin comprometer su estrategia de supervivencia y distribución de recursos. La niñera se detiene en una estrecha cornisa, sus ojos ámbar escudriñando el paisaje azotado por la tormenta. A lo lejos, apenas visibles entre la nieve, centellean las luces de la civilización humana, un recordatorio de que más allá de este mundo de roca y hielo, la vida continúa en un reino de comodidad y previsibilidad. Pero ella nunca ha conocido ese mundo, ni sobreviviría en él. Su existencia está calibrada a extremos que matarían a la mayoría de las criaturas, pero aquí prospera, criando descendencia y manteniendo linajes en estas condiciones extremas. En pleno invierno, cuando las tierras baldías se transforman en un paisaje lunar de blanco y sombras, una figura emerge de la nieve arremolinada. El coyote, cuyo nombre científico es Canis latrans, significa perro que ladra, es un depredador tan adaptable que no solo ha sobrevivido a la persecución humana, sino que ha expandido su área de distribución por Norteamérica, mientras que otros grandes depredadores han desaparecido por completo. Este macho en particular, cuyo espeso pelaje invernal le da una apariencia casi lobuna al avanzar con cuidado sobre la nieve incrustada por el viento, demuestra la notable inteligencia que ha convertido a los coyotes en los supervivientes definitivos en paisajes cambiantes. Su pelaje invernal, casi el doble de denso que el de verano, consta de dos capas distintas: largos pelos de protección que repelen la humedad y el viento, y una densa capa interna que atrapa el aire caliente cerca de la piel con una eficacia que rivaliza con la del aislamiento sintético más avanzado. A diferencia de los lobos, que dependen principalmente de la coordinación de manada y la fuerza bruta, el coyote ha desarrollado habilidades para resolver problemas que le permiten tener éxito tanto como cazador solitario como carroñero oportunista. Su capacidad para leer huellas en la nieve le ayuda a determinar no solo la especie y el tamaño de las presas potenciales, sino también su estado de salud, niveles de estrés y posibles destinos basándose en sutiles variaciones en los patrones de marcha y las firmas olfativas. Su audición,
ya excepcional entre los cánidos, se vuelve aún más crucial durante el invierno, cuando la nieve amortigua los sonidos y la caza visual se dificulta con la nieve venteada. Puede detectar el movimiento de ratones y topillos bajo 60 centímetros de nieve, localizando su ubicación con precisión. El comportamiento social del coyote durante el invierno revela una flexibilidad que ha contribuido al notable éxito de su especie. Si bien son principalmente solitarios durante los meses de verano, las condiciones invernales a veces impulsan a los coyotes a formar alianzas temporales que aumentan las probabilidades de éxito en la caza y les brindan protección mutua contra depredadores más grandes. Estas alianzas, que pueden incluir parejas o incluso individuos no emparentados, demuestran inteligencia social que permite la rápida formación y disolución de relaciones de cooperación según las circunstancias cambiantes. Su comportamiento territorial durante el invierno se adapta a la realidad de que la supervivencia prima sobre el mantenimiento rígido de límites. Los territorios que podrían defenderse con fiereza durante el verano se vuelven más flexibles a medida que la escasez de alimentos obliga a ajustar sus áreas de distribución tradicionales. El coyote ha aprendido a distinguir entre incursiones temporales motivadas por la desesperación y verdaderos desafíos territoriales, respondiendo con niveles adecuados de agresividad que conservan energía y mantienen el acceso a recursos esenciales. Mientras las tormentas invernales azotan las tierras baldías y otros depredadores se retiran a refugios protegidos, el coyote continúa cazando. Su adaptabilidad e inteligencia le permiten prosperar en condiciones que derrotarían a especies menos flexibles. A través de la naturaleza salvaje de las tierras baldías invernales, una presencia se mueve con tal sigilo que ni siquiera las cabras montesas, de vista aguda, detectan su llegada hasta que es demasiado tarde. El puma, también conocido como león de montaña, representa la cúspide de la evolución depredadora en este agreste paisaje. Esta gata en particular, una hembra adulta cuyo territorio abarca más de 100 millas cuadradas del terreno más accidentado de las tierras baldías, demuestra habilidades de caza superiores. Su capacidad para moverse silenciosamente por las paredes rocosas cubiertas de nieve, saltar huecos y mantener un equilibrio perfecto en cornisas cubiertas de hielo mientras acecha a sus presas la convierte en la maestra indiscutible de las tierras baldías. La estrategia de caza invernal del puma revela una inteligencia y una paciencia que rivalizan con las de los cazadores humanos con armas modernas. Comprende cómo la nieve y el hielo afectan el comportamiento de sus presas, sabiendo que las cabras montesas y los borregos cimarrones se verán obligados a adoptar patrones predecibles debido a las limitaciones que el invierno impone a sus opciones de movimiento. En esta mañana en particular, al amanecer sobre un paisaje transformado por la nevada nocturna en un jardín blanco y gris, el puma lleva horas siguiendo a un joven carnero cimarrón. Cada paso está calculado y cada pausa tiene un propósito. Mientras sus presas se desplazan por senderos predecibles junto a los acantilados, ella sigue su ruta en paralelo a ellas en cornisas más altas, a veces adelantándose para preparar emboscadas, a veces siguiéndolas a distancias que la mantienen fuera de su visión periférica. Su comprensión del comportamiento de las ovejas le permite anticipar sus reacciones a los cambios climáticos, los obstáculos del terreno e incluso la presión psicológica, aunque las ovejas permanecen ajenas a su presencia. El ataque, cuando se produce, demuestra por qué los pumas han sobrevivido en entornos que han eliminado a innumerables especies de depredadores. Desde una cornisa a 12 metros de altura y a 9 metros de su objetivo, se lanza al vacío en una trayectoria que tiene en cuenta la velocidad del viento, el movimiento de su presa y el ángulo preciso necesario para aterrizar con fuerza letal sobre el lomo de un animal que la supera en 25 kilos. Pero el éxito de la caza invernal de pumas en las tierras baldías requiere más que simplemente matar a la presa. El desafío radica en consumir y conservar la carne en condiciones donde las temperaturas pueden congelar un cadáver en cuestión de horas y donde otros carroñeros, desde cuervos hasta coyotes, compiten por cada presa. El puma ha aprendido a almacenar porciones de sus presas en grietas de las rocas, donde la nieve y el hielo ayudan a conservar la carne que le permite alimentarse de una sola presa durante días o incluso semanas. La transformación para la próxima temporada comienza con un leve calentamiento de las superficies de piedra que han pasado meses atrapadas en las garras del invierno.
Las primeras señales aparecen en las zonas más altas, donde las cabras montesas detectan el sutil cambio en las corrientes de aire que anuncia la llegada del calor, con sus agudos sentidos leyendo los cambios en la presión atmosférica que preceden al gran deshielo por semanas. La primavera también es una época de enorme vulnerabilidad. Los animales que han sobrevivido a las duras condiciones del invierno ahora se enfrentan a nuevos desafíos, ya que los cambios en los patrones climáticos crean condiciones inestables. Las avalanchas de nieve húmeda y pesada pueden aplastar a criaturas incautas contra las paredes del cañón. Las fluctuaciones repentinas de temperatura crean ciclos de congelación y descongelación que hacen que las paredes rocosas sean peligrosas con formaciones de hielo impredecibles. Muy por encima de las tierras baldías que despiertan, cabalgando sobre corrientes térmicas con alas que se extienden 6 pies de punta a punta, está el pavo buitre, cuya cabeza roja y calva y postura encorvada pueden parecer desgarbadas en el suelo, pero es el especialista aéreo más sofisticado de su naturaleza cuando se lo observa en su verdadero elemento. Esta ave en particular, una hembra adulta, con su aguda vista, puede detectar carroña a miles de metros de altura. Su cabeza desnuda representa la adaptación perfecta a un estilo de vida que implica alimentarse dentro de cadáveres de animales, donde las plumas se contaminan rápidamente con bacterias y materia en descomposición, lo que podría provocar infecciones mortales. La llegada primaveral del buitre a las tierras baldías coincide con la temporada en la que las bajas del invierno están disponibles y cuando el aumento de las temperaturas crea las corrientes térmicas esenciales para su estilo de vida energéticamente eficiente. Sus capacidades olfativas representan quizás la adaptación sensorial más notable entre las aves norteamericanas. Si bien la mayoría de las especies de aves tienen un olfato relativamente débil, el pavo buitre ha desarrollado órganos olfativos capaces de detectar las señales químicas de la descomposición a distancias superiores a 1 milla. Esta capacidad le permite localizar carroña oculta bajo la vegetación o en accidentes geográficos que imposibilitarían la detección visual, lo que le permite acceder a fuentes de alimento que permanecen inaccesibles para otros carroñeros. El comportamiento alimentario del pavo buitre revela servicios ecológicos que lo hacen indispensable para la salud del ecosistema. Su potente sistema digestivo, dotado de ácidos estomacales capaces de neutralizar bacterias y toxinas que matarían a la mayoría de los animales, le permite consumir carroña en diversas etapas de descomposición sin sufrir efectos nocivos. Esta capacidad lo convierte en el sistema de reciclaje definitivo de la naturaleza, convirtiendo la materia orgánica que, de otro modo, podría convertirse en fuente de enfermedades en nutrientes que sustentan la vida. Su comportamiento social durante la alimentación primaveral demuestra jerarquías complejas y sistemas de comunicación que coordinan las actividades de múltiples especies carroñeras. Los pavos buitres suelen servir como indicadores para otros carroñeros, ya que sus patrones de vuelo circular alertan a cuervos, coyotes y otros animales oportunistas sobre la ubicación de la carroña disponible. El comportamiento de anidación del pavo buitre muestra adaptaciones para la crianza de crías en entornos donde las fuentes de alimento son impredecibles y están muy dispersas. Sus nidos, generalmente ubicados en cuevas, grietas de acantilados o edificios abandonados, le brindan protección contra el clima y los depredadores, a la vez que ofrecen fácil acceso a los espacios abiertos necesarios para su estilo de vida de planeador. Su papel en el ecosistema de las tierras baldías va mucho más allá de la simple carroñería, ya que su presencia indica la salud y estabilidad de toda la red trófica. Las zonas con poblaciones saludables de buitres suelen albergar diversas comunidades de otras especies silvestres, mientras que las regiones donde el número de buitres disminuye a menudo muestran signos de una alteración ecológica más amplia. Al otro lado de la pradera, donde islas dispersas de poblados de perritos de la pradera salpican el paisaje como antiguos asentamientos, una criatura demuestra uno de los ejemplos más notables de adaptación estacional de la naturaleza. La liebre de cola blanca, cuyo pelaje invernal de un blanco puro le proporcionaba un camuflaje perfecto contra el terreno nevado, ahora revela manchas de pelaje marrón que señalan el comienzo de una transformación tan dramática como cualquier metamorfosis en el mundo natural. Este conejo en particular,
Un macho adulto cuya supervivencia durante los inviernos en las tierras baldías lo distingue como un veterano de uno de los entornos más desafiantes del continente. Sus enormes patas traseras, capaces de impulsarlo a velocidades superiores a los 60 km por hora y de lanzarlo a saltos que pueden superar obstáculos de 2,5 metros de altura, representan la ingeniería evolutiva en su máxima expresión. Pero es su pelaje el que cuenta la historia más notable de adaptación a las extremas variaciones estacionales de las tierras baldías. El proceso de muda revela la atención de la naturaleza al detalle al diseñar criaturas para entornos específicos. En lugar de mudar su pelaje blanco de invierno de golpe, lo que lo dejaría vulnerable a los depredadores durante el periodo de transición, el pelaje de la liebre cambia de patrón para mantener su camuflaje durante la transformación primaveral. El pelaje marrón de verano aparece primero en el lomo y los costados, zonas más visibles para los depredadores aéreos, mientras que el pelaje blanco persiste durante más tiempo en el vientre y la parte inferior de las patas, zonas que permanecen a la sombra durante el movimiento normal. Su rutina diaria demuestra las complejas adaptaciones conductuales necesarias para sobrevivir en un entorno donde los depredadores se acercan desde todas las direcciones. Cada mañana elige un lugar de descanso que le proporciona visibilidad en todas direcciones y rutas de escape rápidas hacia terrenos rocosos, donde su agilidad superior le otorga ventajas sobre los depredadores que lo persiguen. Su elección de ubicaciones revela una comprensión de las características del paisaje que impresionaría a los estrategas militares, posicionándose donde las formaciones naturales le ofrecen tanto ocultamiento como ventajas estratégicas. El comportamiento alimentario de la liebre en primavera muestra otra capa de adaptación al entorno de las tierras baldías. Mientras que muchas especies de conejos son generalistas y comen cualquier vegetación disponible, la liebre de cola blanca ha desarrollado la capacidad de identificar y consumir plantas que aportan beneficios nutricionales específicos según la estación. En primavera, cuando su cuerpo necesita nutrientes para la renovación del pelaje y un mayor nivel de actividad, busca brotes emergentes de determinadas especies de hierba que contienen mayores niveles de proteína que las plantas maduras que consumió durante el invierno. Su percepción de los depredadores demuestra capacidades sensoriales que rozan lo sobrenatural. Sus grandes orejas, capaces de girar independientemente como antenas de radar orgánicas, pueden detectar el aleteo de los halcones que se acercan desde distancias que les permiten evadirlos. Sus ojos, ubicados a los lados de la cabeza para proporcionar una visión de casi 360 grados, pueden rastrear múltiples amenazas simultáneamente, sin perder de vista las rutas de escape. Su olfato le permite distinguir los olores de diferentes especies de depredadores, desencadenando respuestas adecuadas según el tipo específico de amenaza detectada. Cuando se acerca el peligro, la respuesta de la liebre de cola blanca revela por qué su especie ha sobrevivido en entornos que han eliminado a las presas menos adaptables. Su reacción inicial es quedarse paralizada, confiando en que el patrón de su pelaje en transición se mimetice con la mezcla de nieve y tierra del paisaje primaveral. Si este camuflaje falla y un depredador se acerca dentro de su umbral de distancia crítica, su aceleración explosiva puede llevarlo de la inmovilidad a la velocidad máxima en menos de 2 segundos. El papel de la liebre común en el ecosistema de las tierras baldías va más allá de ser una simple presa. Sus patrones de alimentación ayudan a controlar el crecimiento de la vegetación, lo que beneficia a otras especies, mientras que sus extensos sistemas de túneles brindan refugio a animales más pequeños durante fenómenos meteorológicos extremos. Su presencia indica la salud del ecosistema de pastizales, ya que las liebres comunes de cola blanca requieren comunidades vegetales diversas y patrones climáticos estables para mantener sus complejas adaptaciones estacionales. En lo alto del paisaje en transformación, un águila real surca el aire primaveral con alas que se extienden más de 2 metros de punta a punta. Esta magnífica ave, cuya aguda vista puede detectar movimiento a altitudes que se miden en kilómetros, representa la máxima expresión de la evolución depredadora adaptada a los vastos espacios abiertos del oeste americano. Su dominio abarca cientos de kilómetros cuadrados de tierras baldías, un territorio que patrulla con dedicación.
La maestría del águila real para volar se hace evidente al ajustar su posición en respuesta a corrientes de aire invisibles para los observadores terrestres. Sus alas, con cada pluma posicionada con precisión para captar y redirigir el aire en movimiento, le permiten planear durante horas sin batir las alas, conservando energía y manteniendo una vigilancia constante sobre su territorio. Su vista representa quizás la adaptación sensorial más notable del mundo natural. Desde una altitud de 3 kilómetros puede distinguir entre un perrito de la pradera y un conejo, identificar las especies de serpientes que se mueven entre la hierba e incluso detectar el movimiento de insectos lo suficientemente grandes como para interesar a depredadores más pequeños. Sus ojos contienen aproximadamente 8 veces más células fotorreceptoras que los ojos humanos, mientras que unas estructuras especializadas llamadas pectina le permiten enfocar objetos a diferentes distancias simultáneamente, lo que le proporciona, en esencia, unos binoculares integrados que pueden acercarse y volver a enfocar con mayor rapidez que la del pensamiento consciente. En lugar de simplemente planear hasta avistar a su presa, emplea patrones sistemáticos de patrullaje que aprovechan las corrientes térmicas y, al mismo tiempo, proporcionan una cobertura óptima de su territorio. Ha aprendido a identificar los patrones de comportamiento de diferentes especies de presas, ubicándose en lugares donde la probabilidad de caza exitosa es mayor, según factores como la hora del día, las condiciones climáticas y las variaciones estacionales en el comportamiento de las presas. Su caza primaveral se centra principalmente en las crías emergentes de diversas especies, desde cachorros de perrito de las praderas, que se aventuran por primera vez en la superficie, hasta liebres de liebre que aún aprenden las estrategias de escape que determinarán su supervivencia. Sin embargo, su selección de presas revela una sofisticada comprensión del equilibrio ecológico, ya que se centra principalmente en animales enfermos, heridos o genéticamente inferiores. Cuando avista una presa, el ataque del águila real demuestra por qué se la considera uno de los depredadores más eficientes de Norteamérica. Su picado de caza, conocido como stoop, puede alcanzar velocidades superiores a 240 km por hora mientras se lanza hacia objetivos que no perciben la muerte que se aproxima desde arriba. Sus garras, cada una capaz de ejercer una presión de cientos de libras por pulgada cuadrada, pueden aplastar huesos y seccionar médulas espinales con precisión quirúrgica. Pero el papel del águila real en el ecosistema de las tierras baldías va mucho más allá del de un depredador. Su presencia influye en el comportamiento de todos los animales de su territorio, creando lo que los científicos denominan un paisaje de miedo que configura los patrones de alimentación, las rutas de desplazamiento y la selección de hábitat de docenas de especies. Los perritos de las praderas modifican sus horarios de alimentación cuando las águilas están activas sobre sus cabezas. Las liebres eligen sus lugares de descanso según su vulnerabilidad a los ataques aéreos. Incluso otros depredadores modifican sus estrategias de caza para considerar la presencia de un depredador capaz de capturar presas tan grandes como ciervos jóvenes o zorros adultos. Con el hurón de patas negras estableciendo territorios de caza en los pueblos de perritos de las praderas en expansión, la liebre de cola blanca completando su notable transformación estacional y el águila real preparándose para los desafíos de criar a sus crías en uno de los entornos más exigentes del continente, la primavera en las tierras baldías prepara el terreno para la llegada del verano, cuando el calor y la sequía pondrán a prueba todas las estrategias de supervivencia que estas notables criaturas han desarrollado a lo largo de millones de años de evolución en esta tierra de extremos. El verano llega a las tierras baldías no como un suave calentamiento, sino como un horno que transforma el paisaje en un lugar donde la supervivencia se convierte en una batalla constante contra un calor que puede matar con la misma eficacia que el frío del invierno. Las temperaturas superan los 37 grados Celsius. El sol, ardiendo en un cielo blanqueado por su propia intensidad, azota un paisaje donde cada criatura debe elegir entre buscar refugio o morir de hambre, entre mantenerse activa o morir de agotamiento por calor. El verano en las tierras baldías revela las soluciones más extremas de la naturaleza al problema del calor excesivo. Las plantas que parecían exuberantes y abundantes en primavera ahora se refugian en un modo de supervivencia.
Algunas especies incluso detienen la fotosíntesis durante las horas más calurosas para prevenir el daño celular causado por el calor excesivo. El agua se vuelve más valiosa que el oro, y cada fuente de agua permanente se convierte en un imán para la fauna silvestre, que crea su propio ecosistema de depredadores, presas y criaturas desesperadas, dispuestas a arriesgar la vida por unas preciadas gotas de vida líquida. Sin embargo, la vida no solo persiste, sino que florece en este aparente paisaje infernal, revelando adaptaciones tan notables que rayan en lo milagroso. En la oscuridad previa al amanecer, cuando las rocas aún irradian el calor acumulado de las temperaturas infernales de ayer, una serpiente de cascabel de la pradera emerge de una grieta donde ha pasado la noche en perfecta comodidad, mientras el mundo de la superficie se enfriaba, pasando de mortal a simplemente peligroso. Esta extraordinaria serpiente, cuyos ancestros han perfeccionado el arte de sobrevivir en calor extremo durante millones de años, representa una de las soluciones más sofisticadas de la evolución al desafío de vivir en un entorno donde la regulación de la temperatura puede marcar la diferencia entre prosperar y morir en cuestión de horas. La aparición de la serpiente de cascabel revela adaptaciones cuya eficiencia parece casi ajena. Como reptil de sangre fría, no desperdicia energía manteniendo una temperatura interna constante como los mamíferos y las aves. En cambio, su temperatura corporal fluctúa con el entorno, pero ha desarrollado comportamientos y mecanismos fisiológicos que le permiten regularla con la misma precisión que cualquier criatura de sangre caliente. Sus escamas, dispuestas en patrones que crean pequeñas bolsas de aire aislante, pueden ajustarse mediante contracciones musculares que modifican las propiedades de absorción y reflexión del calor de su cuerpo. Se desplaza con un movimiento lateral que minimiza el contacto entre su cuerpo y el suelo sobrecalentado, calculando cada giro para reducir la transferencia de calor de superficies que podrían literalmente quemarle la carne si el contacto se prolonga. Su selección de rutas revela un conocimiento detallado de las propiedades térmicas de diferentes superficies, ya que busca caminos que aprovechan cada sombra y brisa disponibles. La estrategia de caza de la serpiente de cascabel en verano muestra adaptaciones que convierten los desafíos de la temporada en ventajas. Sus órganos termosensibles, llamados órganos de Fosetas, pueden detectar diferencias de temperatura de tan solo unas pocas milésimas de grado, lo que le permite rastrear a sus presas de sangre caliente con precisión. En el calor extremo del verano, cuando la diferencia de temperatura entre las presas y su entorno es mínima, estos órganos se vuelven aún más sensibles, compensando la reducción del contraste térmico con una mayor precisión. Ubicada a lo largo de los senderos que utilizan los pequeños mamíferos para desplazarse entre fuentes de agua, puede permanecer inmóvil durante horas, con su temperatura corporal tan perfectamente adaptada a la de las rocas circundantes que se vuelve prácticamente invisible, tanto a la detección térmica como a la observación visual. Su patrón de camuflaje, una compleja disposición de rombos y galones que parece aleatoria para el observador casual, en realidad representa millones de años de evolución perfeccionando la ilusión óptica, creando patrones que difuminan su silueta contra las variadas texturas del terreno de las tierras baldías. Cuando una presa se acerca a su alcance, el ataque de la serpiente de cascabel demuestra por qué se encuentran entre los depredadores más eficientes de Norteamérica. Su ataque, con una velocidad que la hace invisible a simple vista, inyecta veneno a través de colmillos que se pliegan contra el paladar cuando no los usa, como navajas automáticas orgánicas diseñadas para una máxima penetración y distribución del veneno. El veneno en sí mismo representa un cóctel de enzimas y toxinas específicamente desarrollado para incapacitar a los pequeños mamíferos que constituyen la mayor parte de su dieta, descomponiendo el tejido a nivel celular y provocando un rápido colapso cardiovascular. Pero la supervivencia estival de la serpiente de cascabel depende tanto de evitar el sobrecalentamiento como de una caza exitosa. A medida que el sol asciende y las temperaturas superficiales se disparan, superando el punto en que incluso su fisiología adaptada al calor empieza a verse afectada, se retira a refugios subterráneos que la alivian del calor mortal de la superficie. Estas madrigueras, a menudo extraídas de perritos de las praderas u otros pequeños mamíferos, mantienen temperaturas que pueden ser hasta 30 grados más bajas que la superficie, creando microambientes que le permiten sobrevivir a condiciones que rápidamente resultarían fatales.
Mientras la serpiente de cascabel de la pradera se retira a su fresco refugio, el cambio de guardia en el ecosistema estival de las tierras baldías comienza con la aparición de uno de los pequeños depredadores más extraordinarios de Norteamérica, el búho llanero, de apenas 23 centímetros de altura, pero con adaptaciones que le permiten prosperar en condiciones que superan a la mayoría de las especies de aves. Representa la solución de la evolución al desafío de ser un ave en un paisaje donde las temperaturas superficiales pueden superar la tolerancia térmica de la mayoría de las criaturas voladoras. A diferencia de la mayoría de las especies de búhos que anidan en árboles o acantilados, el búho llanero ha dedicado su vida a la vida subterránea, creando elaborados sistemas de túneles que le sirven de hogar y fortaleza contra las condiciones extremas de los veranos en las tierras baldías. Este búho, en particular, un macho cuyo territorio abarca varias hectáreas de un poblado de perritos de la pradera, ha excavado y modificado un sistema de madrigueras que se extiende más de 9 metros bajo tierra e incluye múltiples cámaras diseñadas para diferentes propósitos. Las adaptaciones físicas del búho para la vida subterránea se hacen evidentes al moverse por túneles que parecen imposiblemente estrechos para un ave de su tamaño. Sus patas, proporcionalmente más largas que las de la mayoría de las especies de búhos, le permiten desplazarse por espacios reducidos, manteniendo al mismo tiempo la rapidez de reflejos necesaria para la caza de túneles. Sus garras, más afiladas y curvadas que las de los búhos arborícolas, le proporcionan tracción en las paredes de tierra y le permiten excavar nuevos túneles cuando la expansión de su territorio lo requiere. En lugar de simplemente esperar a que la presa se acerque, el búho llanero modifica activamente su entorno para aumentar su éxito de caza. Coloca pequeños objetos como trozos de vegetación seca e incluso excrementos de mamíferos alrededor de las entradas de sus madrigueras, creando lo que los científicos han descubierto como sofisticadas herramientas de caza. Su sistema de madrigueras incluye múltiples entradas ubicadas para aprovechar los patrones de viento predominantes, creando un flujo de aire a través del sistema de túneles que mantiene temperaturas agradables incluso cuando las condiciones en la superficie se tornan letales. La cámara principal, ubicada en el punto más profundo del sistema de madrigueras, mantiene una temperatura que rara vez varía más de 10 grados a lo largo del año, proporcionando un entorno estable para la crianza de las crías y la supervivencia en las condiciones climáticas más extremas. Su dieta estival revela habilidades de caza oportunistas que aprovechan la mayor actividad de insectos y pequeños reptiles durante las horas nocturnas más frescas. A diferencia de la mayoría de las especies de búhos, que dependen principalmente de pequeños mamíferos, el búho llanero ha desarrollado la capacidad de capturar y consumir presas que van desde escarabajos y saltamontes hasta pequeñas serpientes y lagartijas. Su éxito en la caza aumenta drásticamente durante el verano, ya que muchas de sus presas se vuelven más activas por la noche para evitar el calor diurno, concentrando su actividad durante las horas en que su visión nocturna superior le proporciona una ventaja abrumadora. El comportamiento social del búho durante la época reproductiva estival muestra estrategias de cooperación que aumentan las tasas de supervivencia tanto de adultos como de crías. Las parejas de búhos llaneros suelen coordinar sus actividades de caza. Una ave caza mientras la otra vigila la entrada de la madriguera, alerta ante depredadores que puedan amenazar a sus vulnerables crías. Esta cooperación se extiende a la defensa territorial, ya que las parejas vecinas de búhos a veces unen fuerzas para ahuyentar a depredadores más grandes que amenazan su colonia. Sus vocalizaciones durante las noches de verano crean una banda sonora que resuena por las madrigueras como una sinfonía subterránea. Los llamados cumplen múltiples funciones: mantener el contacto con su pareja, advertir de la proximidad de depredadores, defender los límites del territorio e incluso enseñar técnicas de caza a las crías. Las propiedades acústicas de los túneles amplifican y transmiten estos llamados a distancias que serían imposibles de alcanzar para un ave tan pequeña al aire libre, creando una red de comunicación que abarca pueblos enteros de perritos de las praderas. A medida que el verano alcanza su máxima intensidad, se prepara el terreno para la llegada del otoño.
cuando las temperaturas más bajas marcarán el inicio de los preparativos para el regreso del invierno. La serpiente de cascabel comenzará a acumular reservas de grasa para el largo periodo de inactividad que se avecina. El búho llanero preparará sus madrigueras para los desafíos de la supervivencia en climas fríos. Los álamos a lo largo de los arroyos estacionales se tiñen de oro, mientras que las hierbas de la pradera se transforman en tonos ámbar, bronce y óxido, creando un mar ondulante de color que se extiende hasta horizontes que brillan en el aire fresco y limpio. Pero bajo esta belleza yace la urgencia, pues cada criatura en las tierras baldías comprende que la llegada del invierno exige una preparación que determinará quién sobrevivirá para ver otra primavera. El cambio de luz señala una transformación que afecta todos los aspectos de la vida en este entorno hostil. Los días se acortan con precisión matemática, activando relojes biológicos que han evolucionado durante millones de años para orquestar los complejos comportamientos necesarios para la supervivencia en climas fríos. Las oscilaciones de temperatura, que pueden alcanzar los 15 grados Celsius en un solo día, crean condiciones que ponen a prueba la adaptabilidad de todas las especies, mientras que las primeras heladas marcan el comienzo del fin para muchas plantas e insectos que han sobrevivido al calor del verano. Durante el otoño, en las tierras baldías, diferentes especies coordinan sus ciclos vitales para aprovechar la abundancia estacional mientras se preparan para la escasez. Las semillas maduran en secuencia, proporcionando fuentes de alimento que sustentan a los animales migratorios y residentes durante el periodo crítico en el que deben acumular reservas de grasa para sobrevivir al invierno. Los insectos concentran sus ciclos vitales en los últimos días cálidos, creando oportunidades de alimentación que permiten a los animales insectívoros acumular reservas de energía antes de que sus presas desaparezcan con la primera helada fuerte. El paisaje mismo sufre una transformación que afecta todos los aspectos del comportamiento de la fauna silvestre. Las fuentes de agua que fluían libremente durante el verano comienzan a mostrar signos de congelación que las aislarán durante meses, obligando a los animales a ajustar sus límites territoriales y patrones de movimiento. Mientras el otoño tiñe las tierras baldías de tonos dorados y cobrizos, un ave emerge de la alta hierba de la pradera. El urogallo de cola puntiaguda, cuyo plumaje moteado de marrón y blanco proporciona un camuflaje perfecto entre la vegetación moribunda, representa millones de años de evolución, perfeccionando a una criatura para la vida en las extensas praderas que antaño cubrían gran parte del continente norteamericano. Su plumaje otoñal, iniciando su transformación hacia la protección invernal más densa que necesitará en los meses venideros. El comportamiento alimentario del urogallo de cola puntiaguda durante el otoño muestra una notable flexibilidad en la adaptación dietética, lo que ha contribuido a la supervivencia de su especie a pesar de las condiciones ambientales cambiantes. Mientras que la dieta de primavera y verano se centra principalmente en insectos y vegetación tierna, el otoño obliga a un cambio drástico hacia el consumo de semillas, lo que requiere cambios significativos en la estrategia digestiva. Su buche, un órgano de almacenamiento especializado que le permite recolectar y procesar grandes cantidades de semillas rápidamente, se vuelve esencial durante el otoño, cuando debe acumular reservas de grasa y aprovechar las limitadas oportunidades de alimentación. Sabe qué especies de pasto conservan su valor nutricional durante más tiempo durante la temporada, qué arbustos producen bayas que aportan grasas esenciales para la supervivencia invernal y qué herbáceas ofrecen el contenido proteico necesario para completar la muda. Esta experiencia le permite maximizar la eficiencia alimentaria durante el periodo crítico, cuando la acumulación de reservas invernales determina la probabilidad de supervivencia. El comportamiento social del urogallo de cola puntiaguda durante el otoño demuestra complejos sistemas de comunicación que coordinan las actividades de individuos dispersos a lo largo de vastas extensiones de pradera. Sus cantos, que incluyen una variedad de cloqueos, graznidos y aleteos, cumplen múltiples funciones. Mantener el contacto con grupos familiares, advertir de la proximidad de depredadores y coordinar la formación de bandadas invernales que brindan protección mutua y mejoran la eficiencia de búsqueda de alimento. Estas vocalizaciones se transmiten a distancias considerables a través de pastizales abiertos
creando redes de comunicación que abarcan kilómetros de pradera aparentemente vacía. Sus estrategias para evitar depredadores revelan adaptaciones perfectas para vivir en entornos donde ocultarse suele ser más efectivo que huir. Su plumaje moteado le permite volverse prácticamente invisible entre la hierba seca y la hojarasca, mientras que su capacidad para permanecer inmóvil durante largos periodos pone a prueba la paciencia y la agudeza visual de los depredadores cazadores. Cuando el ocultamiento falla y el vuelo se vuelve necesario, su despegue explosivo y sus patrones de vuelo erráticos lo convierten en un blanco difícil para los depredadores aéreos, mientras que su profundo conocimiento de las características del terreno le permite navegar hacia coberturas que le protegen de las amenazas terrestres. La selección de hábitat del urogallo de cola puntiaguda durante el otoño revela una comprensión sofisticada de los microambientes que proporcionan las condiciones óptimas para diferentes actividades. Sus dormideros, cuidadosamente seleccionados para protegerse del clima y los depredadores, a la vez que ofrecen rutas de escape rápidas, demuestran una inteligencia espacial que considera factores como los patrones de viento, las líneas de visión y la proximidad a las fuentes de alimento. Sus áreas de espolvoreo, donde realiza actividades de mantenimiento esenciales para el cuidado de las plumas y el control de parásitos, se seleccionan por la composición del suelo y la exposición solar, lo que optimiza la eficacia de estas actividades cruciales. Su preparación para el invierno implica cambios de comportamiento que reflejan una profunda comprensión de los desafíos estacionales. Su muda otoñal, durante la cual reemplaza las plumas de vuelo y el plumaje corporal con protección adecuada para el invierno, requiere una planificación cuidadosa que equilibre la vulnerabilidad durante el proceso de muda con la necesidad de una protección invernal óptima. El papel del urogallo de cola afilada en el ecosistema de las tierras baldías se extiende más allá de su condición de consumidor primario, ya que sus actividades de alimentación ayudan a dispersar las semillas por la pradera, mientras que sus excrementos proporcionan fertilización que mejora el crecimiento de las plantas en áreas localizadas. Al otro lado de la pradera dorada, donde la hierba otoñal se mece como olas ante el viento refrescante, una figura imponente se mueve con dignidad. El bisonte americano, cuyos ancestros se contaban por millones en las grandes llanuras, representa más que un simple gran herbívoro. Encarna la conexión viviente entre las tierras baldías modernas y el paisaje prehistórico, donde la megafauna dominaba continentes que los humanos aún no habían descubierto. Este toro en particular, cuyos enormes hombros se elevan casi 2 metros y pesan casi 1 tonelada, demuestra adaptaciones que permitieron a su especie sobrevivir a las glaciaciones, los cambios climáticos y la persecución humana que los llevó al borde de la extinción. Su pelaje otoñal, que comienza su transformación desde el relativamente ligero pelo de verano hasta la densa protección invernal que pronto le dará un aspecto aún más imponente, revela las características biológicas que le permiten sobrevivir en uno de los climas más desafiantes del continente. En lugar de consumir la vegetación disponible al azar, demuestra estrategias de alimentación selectiva que priorizan las plantas con mayor contenido nutricional y densidad energética. Su enorme cabeza, dotada de un olfato que detecta las características químicas de diferentes especies vegetales a distancias considerables, le permite identificar las hierbas que contienen las proteínas y grasas necesarias para acumular las reservas corporales que le permitirán sobrevivir durante los meses en que el alimento escasea o es inaccesible. Su comportamiento social durante el otoño revela dinámicas complejas que han evolucionado para maximizar las tasas de supervivencia de toda la manada. A medida que las temperaturas empiezan a bajar y se acerca el invierno, los grupos dispersos de verano comienzan a consolidarse en manadas más grandes que les brindan protección contra los depredadores y mejoran la eficiencia de búsqueda de alimento. El proceso implica sutiles sistemas de comunicación que incluyen señales visuales, vocalizaciones e incluso mensajes químicos que ayudan a coordinar los movimientos de los animales dispersos a lo largo de kilómetros de pradera. El bisonte desempeña un papel crucial en las tierras baldías. Sus patrones de pastoreo, que podrían parecer destructivos a simple vista, en realidad promueven la salud de los pastizales al impedir que una sola especie vegetal domine el ecosistema. Su comportamiento de revolcarse en el polvo para controlar insectos
y desprenderse de pelos sueltos crea depresiones en la tierra que recogen el agua de lluvia y proporcionan hábitat a anfibios e insectos acuáticos que forman la base de complejas redes tróficas. Sus patrones de movimiento durante el otoño revelan habilidades de navegación que abarcan generaciones, ya que sigue rutas migratorias que su especie ha utilizado durante miles de años. La preparación del bisonte para el invierno implica más que simplemente desarrollar un pelaje más grueso. Todo su metabolismo comienza a adaptarse a un modo invernal que le permite sobrevivir con forraje de menor calidad, a la vez que mantiene el calor corporal en condiciones que matarían rápidamente a animales no adaptados específicamente al frío extremo. Su sistema digestivo, ya más eficiente que el de la mayoría de los herbívoros, se vuelve aún más eficaz para extraer nutrientes de la vegetación de baja calidad, mientras que su sistema circulatorio se prepara para el reto de mantener el flujo sanguíneo a las extremidades durante largos periodos de temperaturas bajo cero. Sus interacciones con otros animales salvajes durante el otoño revelan el papel del bisonte como especie clave, cuya presencia influye en el comportamiento y la distribución de innumerables animales. Las aves siguen sus movimientos para alimentarse de insectos perturbados por su pastoreo, mientras que los pequeños mamíferos aprovechan el refugio que les proporciona su enorme tamaño durante los cambios repentinos de clima. Incluso los depredadores adaptan sus estrategias de caza en función de los movimientos del bisonte, entendiendo que la presencia de estos enormes herbívoros indica zonas con vegetación adecuada para las presas de las que dependen. En los límites del dominio del bisonte, donde la ondulada pradera se encuentra con el terreno más accidentado de las tierras baldías, una criatura encarna la esencia misma de la velocidad y la gracia al moverse por el paisaje con fluidez. El berrendo, el animal terrestre más rápido de Norteamérica, capaz de mantener velocidades que dejarían a la mayoría de los depredadores sin aliento, representa la solución de la evolución para la supervivencia en un campo abierto donde esconderse es imposible y correr es la única escapatoria del peligro. Esta cierva en particular, cuyas esbeltas patas y constitución aerodinámica demuestran adaptaciones que han permitido a su especie prosperar en entornos donde la mayoría de los ungulados caerían fácilmente víctimas de depredadores o condiciones climáticas adversas. Su pelaje otoñal, que comienza a transformarse en la protección invernal más gruesa que necesitará en los próximos meses, revela la precisión con la que la evolución ha modelado cada aspecto de su anatomía para sobrevivir en las exigentes condiciones de las grandes llanuras. La vista del berrendo representa quizás el sistema visual más extraordinario de todos los mamíferos norteamericanos. Sus ojos, proporcionalmente más grandes que los de la mayoría de los ungulados y con una posición que proporciona una visión de casi 360 grados, pueden detectar movimiento a distancias superiores a 6 kilómetros en condiciones óptimas. Esta agudeza visual, combinada con su capacidad para distinguir entre diferentes tipos de movimiento e identificar posibles amenazas basándose en patrones de marcha y lenguaje corporal, le proporciona sistemas de alerta temprana que le otorgan los preciosos segundos necesarios para escapar incluso de los depredadores más veloces. A diferencia de los caballos, que alcanzan la velocidad gracias a sus potentes cuartos traseros y a sus aires relativamente ineficientes, el berrendo ha desarrollado un estilo de carrera que maximiza la eficiencia a la vez que mantiene una velocidad que puede superar los 111 kilómetros por hora. Su corazón, proporcionalmente más grande que el de la mayoría de los mamíferos, bombea sangre a través de un sistema circulatorio que puede oxigenar los músculos a ritmos que causarían un paro cardíaco en animales menos especializados. El comportamiento otoñal del berrendo revela instintos migratorios que la guían por rutas establecidas a lo largo de miles de años de evolución. A medida que bajan las temperaturas y la nieve empieza a amenazar las tierras altas donde pasó el verano, emprende el viaje hacia zonas de invernada que ofrecen mejor refugio y fuentes de alimento más accesibles. Estas migraciones, que pueden abarcar cientos de kilómetros e involucrar a miles de animales, siguen corredores que optimizan la supervivencia, evitando accidentes geográficos que podrían resultar peligrosos durante el invierno. Su comportamiento social durante la migración otoñal demuestra sistemas de comunicación que permiten a grupos grandes coordinar movimientos a lo largo de grandes distancias sin necesidad de lenguaje verbal.
Las señales visuales, como las posturas corporales y los patrones de movimiento, que pueden leerse a kilómetros de distancia, permiten a los individuos dispersos mantener el contacto con la manada principal, evitando la atención de los depredadores que podrían atraer las grandes concentraciones de animales. Su capacidad para interpretar estas señales y responder adecuadamente marca la diferencia entre los animales que completan migraciones exitosas y aquellos que se convierten en víctimas de malas decisiones. La estrategia de alimentación del berrendo durante el otoño revela adaptaciones que le permiten extraer la máxima nutrición de la vegetación que la mayoría de los herbívoros encontrarían indigesta. Su estómago de 4 cámaras, similar al de los verdaderos rumiantes, pero con diferencias importantes, puede procesar materiales vegetales demasiado duros o pobres en nutrientes para la mayoría de los animales de pastoreo. Esta capacidad se vuelve crucial durante el otoño, cuando debe acumular reservas de grasa, mientras se alimenta de vegetación que comienza a secarse y a perder valor nutricional con la llegada del invierno. Sus estrategias de evitación de depredadores durante el otoño demuestran una inteligencia que va más allá de las simples respuestas de huida. Ha aprendido a reconocer los patrones de caza de diferentes especies de depredadores, ajustando su comportamiento según si la amenaza proviene de depredadores que corren como los coyotes, depredadores de emboscada como los pumas o depredadores aéreos como las águilas reales. Sus respuestas se adaptan a las estrategias de caza específicas de cada amenaza, lo que revela una comprensión del comportamiento de los depredadores que impresionaría a los biólogos de vida silvestre. La interacción del berrendo con el cambiante paisaje otoñal muestra adaptaciones que le han permitido sobrevivir a drásticos cambios climáticos a lo largo de su historia evolutiva. A medida que la vegetación comienza a cambiar de color y entra en letargo, ajusta sus patrones de alimentación para aprovechar las plantas que conservan su valor nutricional durante más tiempo en la temporada. Su capacidad para detectar estas diferencias a través del olfato y el gusto le permite optimizar su dieta durante el periodo crítico en el que la acumulación de reservas de grasa invernal determina la probabilidad de supervivencia. Mientras la oscuridad cae sobre las tierras baldías que se enfrían y las primeras heladas del otoño platean la hierba bajo la luz de la luna, una presencia se eleva en el aire y encarna la esencia misma de la perfección depredadora. El búho cornudo, cuyo nombre científico, Bubo virginianus, no logra capturar la imponente naturaleza de este depredador aéreo, representa la máxima expresión de la adaptación a la caza nocturna, una criatura perfectamente diseñada para matar en la oscuridad. Esta lechuza en particular, una hembra adulta cuyo territorio abarca más de 20 millas cuadradas de tierras baldías, muestra adaptaciones que la convierten en una de las depredadoras más exitosas de Norteamérica. Su caza otoñal ocurre durante la temporada óptima para su especie, cuando las temperaturas más bajas impulsan a los pequeños mamíferos a una mayor actividad, mientras que sus propias necesidades energéticas aumentan en preparación para los desafíos de la supervivencia invernal y la reproducción primaveral. La capacidad de vuelo del búho cornudo representa quizás el ejemplo más notable de locomoción silenciosa en el mundo natural. Las plumas de sus alas, dotadas de flecos especiales que rompen las turbulencias del aire, le permiten volar en completo silencio, acercándose a presas que permanecen completamente inconscientes de su presencia hasta que sus garras hacen contacto. Este vuelo silencioso, combinado con su capacidad para maniobrar a través de la densa vegetación y sortear obstáculos en completa oscuridad, lo convierte quizás en el cazador nocturno más eficiente de su ecosistema. Su disco facial, compuesto por plumas especializadas que funcionan como un reflector parabólico, enfoca las ondas sonoras hacia las aberturas auditivas, ubicadas asimétricamente en su cráneo. Esta asimetría le permite triangular la ubicación exacta de los sonidos en el espacio tridimensional, lo que le permite cazar con éxito en condiciones donde la caza visual sería imposible incluso para criaturas con una visión nocturna excepcional. Ha aprendido a identificar los patrones de comportamiento estacionales de diferentes especies de presas, ubicándose en lugares donde la probabilidad de caza exitosa es mayor, según factores como las condiciones climáticas, la fase lunar y los ciclos reproductivos de sus presas. Su tasa de éxito de caza durante el otoño se acerca al 80%, un rendimiento notable para cualquier depredador,
y más aún para uno que caza en completa oscuridad. Su selección de presas durante el otoño demuestra la notable flexibilidad que ha permitido al búho cornudo prosperar en una gama más amplia de hábitats que casi cualquier otra especie de búho. Si bien sus principales presas siguen siendo pequeños mamíferos como conejos y roedores, con frecuencia captura presas tan grandes como zorrillos y tan pequeñas como insectos grandes, ajustando sus estrategias de caza según la disponibilidad de presas y sus propias necesidades energéticas. Su capacidad para matar presas mucho más grandes que ella revela la fuerza de sus garras y una potencia de ataque capaz de aplastar huesos y seccionar médulas espinales. El comportamiento territorial del búho cornudo durante el otoño implica una comunicación acústica compleja que puede oírse a kilómetros de distancia en las tierras baldías. Sus ululatos, que parecen simples para el oído humano, en realidad contienen información detallada sobre su identidad, límites territoriales, estado reproductivo e incluso su evaluación de la disponibilidad de presas en diferentes zonas de su territorio. Estos ululatos ayudan a coordinar las actividades de las parejas apareadas y a advertir a los búhos rivales que eviten zonas donde los conflictos podrían resultar peligrosos para todos. Su preparación para el invierno implica más que un aumento en la actividad de caza. El búho cornudo comienza a capturar presas en diferentes lugares de su territorio, creando reservas de alimento que le permiten sobrevivir durante los periodos en que las condiciones climáticas imposibilitan la caza. Estos escondites, protegidos de los carroñeros y ubicados para permanecer accesibles incluso durante fuertes nevadas, demuestran una capacidad de planificación que revela una inteligencia mucho mayor de la que la mayoría de la gente asocia con el comportamiento de las aves. Sus interacciones con otros depredadores durante el otoño revelan la posición del búho cornudo en la cima de la cadena trófica nocturna. Incluso depredadores tan formidables como zorros y pequeños felinos evitan las zonas donde los búhos cornudos cazan activamente, pues comprenden que estos depredadores aéreos son capaces de capturar animales adultos de su tamaño. Su presencia influye en el comportamiento de todas las criaturas de su territorio, creando efectos en cascada que moldean todo el ecosistema nocturno. A medida que el otoño se profundiza y el búho cornudo intensifica sus actividades de caza en preparación para la llegada del invierno, el ciclo anual de las tierras baldías se prepara para completar otra revolución. La historia de la vida silvestre en el Parque Nacional Badlands no puede contarse sin reconocer el profundo y a menudo devastador impacto que la actividad humana ha tenido en este extraordinario ecosistema. Durante miles de años, este paisaje albergó poblaciones de vida silvestre que ascendían a millones, creando uno de los espectáculos de vida silvestre más espectaculares del continente norteamericano. La transformación de esta abundancia en los remanentes cuidadosamente gestionados que vemos hoy representa uno de los ejemplos más dramáticos del cambio ecológico inducido por el hombre en el mundo moderno. Hoy en día, el Parque Nacional Badlands se enfrenta a una serie sin precedentes de amenazas modernas que agravan las presiones históricas sobre sus poblaciones de fauna silvestre. La invasión de la infraestructura petrolera y gasífera plantea un desafío particularmente grave, ya que las empresas buscan transportar combustibles fósiles por las regiones de Dakota del Sur. Las posibles roturas de oleoductos y fallos del sistema amenazan con afectar negativamente a los ecosistemas y la fauna circundantes. Estos desarrollos industriales fragmentan los corredores de hábitat e introducen contaminación acústica, riesgos de contaminación química y barreras físicas que alteran los patrones naturales de movimiento esenciales para la supervivencia de la fauna silvestre. El parque también lidia con debates en curso sobre los derechos territoriales de los nativos americanos. Quienes apoyan las reparaciones a los Sioux o Oglala Lakota cuestionan la confiscación histórica y la gestión actual de las tierras tribales sagradas por parte del gobierno federal. Si bien el parque ha comenzado a tomar medidas para reservar parte de la Unidad Sur para la gestión tribal, la propuesta de Parque Nacional Tribal aún no se ha materializado. Esta tensión sin resolver afecta tanto a la preservación cultural como a los enfoques de gestión de la vida silvestre, ya que los sistemas de conocimiento indígenas ofrecen valiosas perspectivas para la gestión sostenible de los ecosistemas.
El parque se enfrenta al robo constante de sus tesoros paleontológicos. Desde su creación como monumento nacional para proteger la abundancia de fósiles en sus estructuras de piedra natural, Badlands ha sufrido el saqueo sistemático por parte de visitantes y cazadores furtivos profesionales de fósiles que extraen especímenes con fines sentimentales, científicos o comerciales. Esta disminución de fósiles representa tanto una pérdida de conocimiento científico como la destrucción de un patrimonio geológico que proporciona un contexto crucial para comprender la historia evolutiva de la fauna de la región. El cambio climático añade otra capa de complejidad a los esfuerzos de conservación en las tierras baldías. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación están alterando las condiciones fundamentales que moldearon la evolución de estas notables adaptaciones. Para 2050, el Servicio de Parques Nacionales predice condiciones radicalmente diferentes en el Parque Nacional Badlands, incluyendo fluctuaciones de temperatura, cambios en los patrones de precipitación primaveral, posibles retrasos en la sincronización estacional y un aumento en la frecuencia de precipitaciones intensas. Se proyecta que una sequía estival generalizada será más probable en Dakota del Sur durante este mismo periodo. Las especies que evolucionaron para soportar oscilaciones extremas de temperatura podrían encontrarse con condiciones que superan incluso sus notables niveles de tolerancia, mientras que los cambios en los patrones estacionales alteran el ritmo preciso que coordina la reproducción, la migración y la alimentación de múltiples especies. Los desafíos contemporáneos que enfrenta el parque representan la compleja red de impactos humanos que la conservación moderna debe abordar. El éxito requerirá no solo experiencia científica y financiación adecuada, sino también voluntad política para priorizar la salud ecológica a largo plazo sobre las ganancias económicas a corto plazo. Sensibilidad cultural para honrar los derechos y conocimientos indígenas, y un compromiso ético para preservar el patrimonio natural irreemplazable para las generaciones futuras. ¿Te cautiva la vida silvestre y el cambio de estaciones del Parque Nacional Badlands? Dale me gusta a este video y comparte tu animal favorito en los comentarios. Si quieres apoyar la conservación de este increíble paisaje, compártelo con tus amigos. No olvides tocar la campana para no perderte ninguna historia sobre la vida silvestre.